Bien, a ver, en la parte de geometría tenemos a este nuevo tema que se llama clasificación de triángulos y propiedades dentro de ellos, ¿no? Recuerda que los triángulos se clasifican según la medida de sus lados en escaleno, equilátero e isósceles y según la medida de sus ángulos en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. ¿Ya está? Bueno, una vez que ya revisaste la parte teórica, vamos a básicamente tener en cuenta la teoría para resolver los problemas que nos mencionan en esta parte. A ver, problema número 1 dice, clasifica este triángulo que nos dan con ángulos internos 4x, 3x y 5x según los ángulos que se tengan. Claro, yo puedo clasificar a este triángulo según sus ángulos si es que yo lo conociera a cada angulito. Bueno, como no lo conozco, voy a apoyarme de otra propiedad interesante, la cual me dice que si yo tengo los ángulos internos, recordar que la suma de internos de un triángulo cualquiera es 180 grados como propiedad. Entonces, cuando yo sume este ángulo que es 4x más este ángulo que es 5x más el tercer ángulo que es 3x, la suma de los ángulos internos según la propiedad debe sumar 180. Ahí está. Ahora 4 más 5 veces, 9 veces, 9 veces más 3 veces, 12 veces x igual a 180. Para saber cuánto vale x, pues, ¿no? Que es la variable que participa dentro de esta ecuación. Bueno, si pasamos a dividir, significa que esto de acá será el valor de 15. X es igual a 15. ¿Está? Ahora, si x vale 15, puedo reemplazar, porque él será 4 por 15. Es decir, este ángulo ya puedo saber que equivale a 60 grados, ¿no? 4 por 15. Este ángulo también ya lo puedo conocer porque x vale 15, será 5 por 15, que es el valor de 75 grados. Y este triangulito de acá también ya lo puedo conocer porque x vale 15, como 3 por 15. 3 por 15, ¿cuánto me da? 45. Ahí está. Ahí está mi triángulo que tiene como ángulos 60, 45 y 75. ¿Ya está? Entonces, ¿qué podré notar? Podré notar que los ángulos son distintos. Ahí además los ángulos son menores que 90. Recuerda que cuando los ángulos son menores que 90, ¿cómo se le llama al ángulo o al triángulo cuyos ángulos son menores que 90? Se le llama acutángulo, que significa un triángulo que tiene los ángulos agudos, es decir, menores que 90. Esa sería la clasificación del problema número 1. En el problema 2 pide la misma idea. Bueno, para eso también utilizamos la misma propiedad. Nos apoyamos que la suma de internos es 180. 2x más 3x, 5x, 5x más 13x, 18x. La suma de internos equivale a ser el valor de 180, donde x pasa a dividir 180 entre 18 para que x sea el valor de 10. Bueno, y si x vale 10, rápidamente podré notar de que el doble de x será el valor de 20 grados, ese ángulo. El triple de x, si el x vale 10, el triple de x será el valor de 30 grados. Y si este ángulo vale 13 por x, donde x vale 10, 13 por 10, 130 grados. Bueno, como notamos también hay un ángulo que sobrepasa la medida de 90, que es este ángulo de 130. Recuerda que cuando en un triángulo un ángulo pasa la medida de 90 grados, ¿cómo se le llama a ese triangulito? Según la clasificación, según el tipo de ángulo que tenga, se le llama obtusángulo. Significa que hay un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor que 90. Sería la respuesta del problema número 2. A ver, los siguientes dos problemas, problema 3 y 4, nos dice básicamente clasificar ambos problemas, clasificar según los lados. Recuerda que según los lados se pueden clasificar los triángulos en isósceles, escaleno y equilátero. ¿Ya está? Bueno, para eso tenemos que, claro, evidentemente conocer los tres lados. ¿Ya? En el problema número 3 nos dan lados 7 y 8 y nos piden que este valor o este lado tome un valor máximo, el mayor posible, pero que sea del tipo entero. ¿Está? Recordemos que si en un triángulo conozco dos lados y no sé cuánto vale el tercer lado, recuerda que ese lado siempre será mayor y menor que algo, o sea, estará en un rango de valores, en un intervalo. Es mayor que la diferencia, pero es menor que la suma, siempre. ¿Ya está? Eso se llama propiedad de la desigualdad triangular, justamente porque hay una desigualdad mayor y menor, ¿no? Ahora, mayor que la diferencia y menor que la suma, pero ¿de quiénes? De los otros dos. ¿Sí? Si ya tomé el x, los otros dos serían 8 y 7. O sea, acá sería 8 menos 7 y acá sería 8 más 7. ¿Ya está? Siempre un lado es mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma de los otros dos lados que estamos trabajando en el triángulo. ¿Esto qué significa? De que x será mayor que 8 menos 7, es el valor de 1, o sea, x es mayor que 1, pero menor que 8 más 7, que es el valor de 15. Y claro, de ahí podemos sacar valores enteros, ¿no? ¿Qué valores enteros están entre 1 y 15? Claro, estará el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el valor de 14. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el máximo valor entero que toma en ese rango de valores de 1 hasta 15 de intervalo como límite?
Claro, será como máximo valor el valor de 14, ya que son menores que 15. El máximo valor que puede tomar este lado es el valor de 14. Ahora, nos pedían el problema 3 clasificar según los lados. Bueno, ya conozco los lados, son 7, 8, 14, o sea, lados diferentes. ¿Cómo se le clasifica a ese triángulo que tiene como lados valores distintos? Se le clasifica como un triángulo del tipo escaleno. Escaleno significa triángulo de lados diferentes, ¿no? Ahí está la clasificación del problema 3. En el problema 4 es básicamente la misma idea. Ya no lo voy a resolver, voy a jalar más bien mi resolución para este problema. También se va a hacer el mismo procedimiento y se va a llegar a la conclusión de que ese lado que me están pidiendo va a estar entre 1 y entre el valor de 15. ¿Ya está? Ahora, pregunta, ¿qué valor está en la parte central? Bueno, en la parte central, básicamente, para ubicar quién está en el centro, entre 2 y 14, recuerda que los X posibles van a ser 2, 3, entre 1 y 15, 2, 3, 4, 5, así hasta 12, 13 y finalmente hasta 14. Esos son mis valores por allá que vendría a tomar mis opciones para X. Ahora, ¿cómo ubico el término central? Bueno, ¿quién está al centro de todos tus valores? Bueno, sencillo. Notamos que de 2 a 14 hay una cantidad finita de valores, así que para hallar el término central simplemente voy a aplicar la suma de extremos entre 2 para saber quién está al centro. ¿Sí? A cada parte lo voy a hacer. Es decir, voy a sumar, para hallar el término central, voy a sumar el extremo izquierdo que es 2, más el extremo derecho que es 14, y lo voy a dividir esa suma entre 2, para de esa forma establecer quién es mi término central. Claro, si sumamos 2 más 14, 16, entre 2 es 8. ¿Qué significa? Que el término que está al centro de todo este conjunto de valores es el valor de 8. Es decir, mi valor intermedio, mi valor central, es el valor de 8. Y ahora, si ese lado vale 8, significa que mi triángulo quedará como lados 7, 8, 8, o sea, dos lados iguales. Ahora, ¿cómo se llama aquel triángulo que tiene dos lados iguales? Se le llama triángulo isósceles. Isósceles significa que el triángulo tiene dos lados con igual medio. Para el problema número 4. A ver, el problema 5 y último problema de esta parte del tema de clasificación de triángulos propiedades, notamos que en el problema 5 nos pide clasificar según sus lados a este triángulo, para el cual necesito saber cuánto vale este lado. Dice que toma un valor intermedio entero en sus posibilidades de valores, ¿no? Recuerda que cuando no es conocido un lado y conozco los otros dos, puedo establecer de que ese lado siempre va a estar mayor y menor que algo. Es decir, va a estar en una desigualdad triangular, porque sale de un triángulo, ¿no? Efectivamente. Donde el x es mayor que la diferencia, ¿te acuerdas? Y menor que la suma. ¿De quiénes? De los otros dos lados que sí se conocen, o sea, de 12 y 10. Bueno, acá siempre se coloca mayor menos menor, 12 menos 10, y acá no hay problema, 12 más 10. ¿Ya está? ¿Para qué? Para simplemente notar entre qué valores va a estar mi variable x que necesito. Bueno, 12 menos 10, el valor de 2, y 12 más 10, el valor de 22. Es decir, tenemos valores entre 3 y 21 básicamente, ¿no? Valores entre 2 y 22 significa que los x posibles, ¿quiénes podrían ser? Pueden ser 3, pueden ser 4, 5, hasta 20 y finalmente 21. ¿Está? De igual forma, también voy a hacer lo mismo que hice en el problema anterior, problema 4. ¿Cómo ubico el término intermedio o término central, valor central que puede tomar x? Simplemente a mi rango de valores voy a sumar los extremos y lo voy a dividir entre 2 para saber qué valor está en mi término central. ¿Está? Eso significa 3 más 21, ya de forma mental, 3 más 21, 24. 24 entre 2 significa que al centro de este conjunto de valores hay un valor intermedio, que es el valor de 12. ¿Qué significa? De que acá mi variable debería ser, según lo pedido, el valor de 12. Ahora, ¿qué tipo de triángulo vamos a tener para poder clasificar según los lados? Bueno, sus lados son 10, 12 y 12. Notamos de que hay efectivamente dos lados iguales. Cuando tenemos en un triángulo dos lados iguales, a ese triángulo se le llama, según clasificación según los lados, triángulo isósceles. Dos lados iguales para el problema número 5. Y de esa forma hemos desarrollado todos nuestros ejercicios. Ahora sigue el mismo mecanismo para también la parte de la tarea.